noches, bienvenidos a Foro Médico. Estamos en el mes de noviembre y como es habitual en Foro Médico vamos a hablar de Noviembre Azul, vamos a hablar del cáncer de próstata, de la importancia de la prevención del cáncer de próstata. Es la primera causa de muerte en el hombre, en el mundo, ¿sí? Y en Paraguay también, así que este tema es un tema que compromete mucho a la sociedad y bueno, y a no temerle a los estudios diagnósticos. Vamos a hablar de este tema con el jefe de servicios de urología del Instituto de Previsión Social, el doctor Daniel Romero, urólogo que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo te va, Lilian? Realmente un honor estar aquí con ustedes. Agradecerle en primer lugar por el espacio que nos dan para difundir esta campaña que realmente año a año tiene un impacto cada vez más positivo, gracias a Dios. Y para aclarar algunos tabúes, mitos, verdades y lo que es el cáncer de próstata en Paraguay y en el mundo. Bueno, y tenemos una ley, ¿no?, en relación al Noviembre Azul nosotros Así en es. Paraguay. Sí, así mismo, tenemos una ley que establece justamente noviembre el mes indicado para los controles para cáncer de próstata y colon, porque el cáncer de colon también es un tumor bastante frecuente, ¿verdad? No tiene la misma difusión que la campaña de la lucha contra el cáncer de próstata, pero está ahí pegadito con el cáncer de próstata en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Y hay una ley que establece para todos los trabajadores, ya sea privados o públicos, 2 días del mes de noviembre con salario pago, ¿verdad? Para que se hagan los controles, para que tengamos una idea de la importancia que tiene el cáncer de próstata en el Paraguay y en el mundo, el impacto negativo, por supuesto. Bueno, y hablamos, digamos, de que 2 días donde el hombre puede acudir a un servicio de urología para hacerse qué tipo de controles, por ejemplo, porque ahí siempre nos encontramos con el famoso tabú que el varón no acude a hacerse los controles por temor a que haya una inspección, digamos, Totalmente. que lo invada en su intimidad. Sí, esa es una pregunta súper importante y realmente el Noviembre Azul de hoy en día se enfoca en eso, ¿verdad? El gran miedo del varón, del hombre y sobre todo la idiosincrasia paraguaya es el temor al tacto rectal que se usaba de rutina, se usaba, digo, porque gracias a Dios hoy en día para todo, ¿verdad? No es el método de elección para detectar precozmente el cáncer de próstata. Hay otros métodos más actuales como la resonancia magnética multiparamétrica y realmente el tacto rectal no se hace de rutina. Hoy en día se hace un análisis de sangre inicialmente y luego, dependiendo de esas alteraciones que arroja el análisis de sangre, se pasa a otro paso que podría ser evaluado por el médico, no precisamente también la resonancia, a veces simplemente dependiendo de la edad del paciente y el valor de ese análisis, puede entrar en un régimen de controles, no solamente hacer algo activo en ese paciente. Pero el resultado de sangre, digamos, ya da un parámetro como para decir, bueno, vayamos a otro estudio porque acá hay algo raro. Totalmente. Y la importancia de hacer los controles en forma regular cuando uno llega al grupo etario es justamente que nosotros podemos trazar un plano de los pacientes que hacen sus controles anuales. Por ejemplo, inicia un paciente a los 50 años y se hace rutinariamente año tras año, entonces nosotros podemos detectar cualquier cambio del valor del PSA, que es el análisis que se hace, ¿verdad? Que es un análisis de sangre de una molécula que se genera exclusivamente en la próstata. No es cáncer específica, eso quiere decir que no se eleva solamente cuando hay cáncer, ¿verdad? Se puede elevar cuando hay procesos inflamatorios, infecciosos. Entonces, de ahí el valor también que el paciente acuda a los profesionales capacitados para que puedan evaluar y leer ese resultado. ¿A partir de qué edad es conveniente hacerse los controles? La recomendación de los controles es de varones con antecedentes familiares, porque esta enfermedad está ligada fuertemente a la herencia y a algunos factores genéticos, y también los que son descendientes afroamericanos, porque ellos tienen más cáncer de próstata que el resto de la población. A partir de los 40 años. O sea, si un familiar de primer grado, llámese padre, abuelo o hermano, tuvo cáncer de próstata, nosotros probablemente vamos a tener. Entonces, ese es un dato muy importante para el varón, ¿verdad? Que tiene esos antecedentes familiares y por más que sea un dato negativo, ¿verdad?
en realidad es un dato positivo porque uno puede saber que tiene el riesgo importante de padecer la enfermedad y debe controlarse para poder detectar esta enfermedad a tiempo y curarla, ¿verdad? Porque realmente tiene un alto índice de curación, altísimo, cuando se detectan estadios iniciales. Doctor, ahora explíquele a la gente y sobre todo a los varones, ¿por qué se insiste tanto en el control como método de prevención? ¿Por qué se insiste? Sí, y esa pregunta también es súper importante y cabe recalcar que esta enfermedad, nosotros, la campaña en sí de la detección precoz, ¿verdad? Porque en realidad no podemos prevenir el cáncer de próstata, o sea, el que va a tener cáncer de próstata va a tener probablemente la enfermedad. No existen hábitos higiénicos dietéticos como alimentación, ejercicio o otras actividades que puedan evitar que uno desarrolle la enfermedad, así como de repente podemos evitar tener contacto con algún virus, alguna bacteria. En el cáncer de próstata no existe eso. Entonces, lo que hacemos con esta campaña es buscar en población sana, en pacientes asintomáticos, porque el cáncer de próstata no genera ningún síntoma en estadios iniciales. Y eso es, yo creo que es La clave. la clave y lo que la gente debe llevar a la casa. Y ese es el concepto que debemos difundir, que no genera síntomas. Y cuando hay síntomas en un paciente con cáncer de próstata, probablemente a ese paciente no le podemos curar, ¿verdad? A diferencia de una patología benigna prostática, que es muy frecuente en el mismo grupo etario y sí produce síntomas inicialmente. Entonces, si tenemos síntomas, lo más probable es que sea algo totalmente benigno, ¿verdad? Claro, generalmente se encuentra una patología prostática benigna cuando Totalmente, sí. existe algún síntoma. ¿Síntomas como cuáles, por Y ejemplo? los síntomas más frecuentes son orinar cada rato, orinar con un chorro débil, levantarse varias veces a la noche, después de haber orinado, volver a querer orinar inmediatamente o tener un goteo, orinar sangre, dolor al orinar. Esos son los síntomas más frecuentes que genera la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Que claramente no es la antesala, ojo, totalmente. Claramente no es la antesala de un cáncer de próstata. Así mismo. Hay que recalcar eso. Totalmente, es súper importante. Generalmente el cáncer de próstata cuando genera síntomas no suele generar síntomas urinarios. No. ¿Por qué? Porque se disemina al esqueleto, a los órganos, de repente a la cabeza, a la calota, al hueso del cráneo, ¿verdad? Entonces genera dolor lumbar, dolor de cabeza, cefalea, dolor en las regiones de los órganos comprometidos. No tiene síntomas relacionados al árbol urinario, ¿verdad? Excepto cuando está muy avanzado, que sí puede haber también en forma concomitante a los otros síntomas del tracto urinario. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa muy breve, me permite, luego vamos a continuar hablando hoy de Noviembre Azul, el control y la importancia de la prevención para evitar el cáncer de próstata. Agradezco, como siempre, a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este segmento. Vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos.